¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a las entrañas de una de las campañas de persuasión más gigantescas de la historia. Y no hablamos de simples pósters, hablamos de cómo Estados Unidos agarró a una nación que no quería saber nada de guerras ajenas y la convirtió en una fuerza bélica totalmente unida. Todo gracias a una maquinaria de propaganda increíblemente sofisticada. Así que vamos a ver cómo lo hicieron. Esa era la pregunta del millón para el gobierno de Roosevelt. Hay que recordar que antes de Pearl Harbor, la gran mayoría de la gente en Estados Unidos se oponía a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo le dieron la vuelta a esa mentalidad de forma tan radical y sobre todo tan rápida? Bueno, la respuesta es verdaderamente fascinante. Y aquí está el concepto clave de todo esto. Olvidémonos de la idea de que la propaganda es algo que se improvisa. Lo que se montó fue un sistema, un plan deliberado, una arquitectura, como dice ahí, diseñada para inundar todo el ambiente de la gente con símbolos y mensajes para dirigir el pensamiento público a una escala industrial. Fue literal una obra de ingeniería social. Y claro, como toda buena arquitectura, pues necesitaba un plano, ¿no? Y ese plano lo puso sobre la mesa un politólogo y teórico de la comunicación llamado Harold Laswell. Él fue quien nos dio el modelo para entender y también para ejecutar la persuasión a nivel masivo. A ver, escuchen bien esta definición de Laswell. Fíjense en las palabras, gestión y manipulación directa. Esto no va de un debate abierto entre ideas, ¿eh? Es una estrategia para moldear la opinión pública de manera proactiva, usando los resortes psicológicos que mueven a una sociedad. Y este es su famosísimo paradigma, la herramienta con la que podemos desmenuzar cualquier acto de comunicación. Son 5 preguntas que parecen muy sencillas, pero que juntas nos revelan toda la estrategia detrás de cualquier mensaje. ¿Quién dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién se lo dice? Y, lo más importante, ¿con qué efecto? Una fórmula súper simple, pero de verdad increíblemente poderosa. Ahora, aquí es donde se pone bueno, porque podemos usar este modelo en un icono de la cultura pop. Miren esta portada, la del primer cómic del Capitán América, de marzo de 1941. Ojo, esto fue 8 meses antes del ataque a Pearl Harbor. A ver, vamos a analizarlo. ¿Quién lo dice? Timely Comics, que después se convirtió en Marvel. ¿Qué dice? Pues que el patriotismo gringo debe darle un puñetazo en la cara a Hitler, así de claro. ¿Por qué canal? Un cómic, un medio que le llega directo a los más jóvenes. ¿A quién? Pues a la juventud estadounidense. ¿Y con qué efecto? Crear una justificación moral, emocional, para la guerra, antes de que la guerra siquiera empezara para ellos. Esto es propaganda preventiva en su máxima expresión. Muy bien, ya con el plano teórico de Laswell, el gobierno de Estados Unidos necesitaba empezar a construir la maquinaria para llevarlo a la práctica. Así que pasamos de la teoría a la implementación a escala nacional. Una auténtica maquinaria de guerra, sí, pero de guerra de información. Y esta fue la pieza central de todo el engranaje, la Oficina de Información de Guerra, la OWI. Su creación fue un movimiento súper estratégico. Por primera vez, todas las campañas de propaganda, tanto las de adentro del país como las de afuera, iban a estar bajo un solo mando. Así se aseguraban de que el mensaje fuera coherente, contundente y llegara a todos lados. La estrategia de la UI fue, la verdad, brillante y muy metódica. Se basaba en 4 pilares. Primero, centralizar el mensaje, para que todos cantaran la misma canción. Segundo, segmentar a la población, porque claro, no le hablas igual a un granjero que a un oficinista en la ciudad. Tercero, y esto es clave, saturar los canales de ocio. O sea, llevar el mensaje no solo a los noticieros, sino al cine, a la radio, a donde la gente se divertía. Y cuarto, atacar, usando la propaganda para quebrar la moral del enemigo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo perfecto de la estrategia en acción, enfrentando un problemón logístico y cultural. Los hombres se iban a la guerra y alguien tenía que quedarse a construir los tanques, los barcos, los aviones. Pero décadas de cultura decían que el trabajo en una fábrica era sucio, peligroso y para nada cosa de mujeres. ¿Cómo se le da la vuelta a eso? La clave aquí no fue tratar de convencer a la gente, sino de reenmarcar la idea por completo. La OWI lanzó una campaña masiva para transformar la imagen del trabajo industrial. Lo que antes era visto como algo sucio y poco femenino, de repente se convirtió en un servicio patriótico de élite. La idea de que era una amenaza a la feminidad se transformó en el símbolo de una mujer fuerte, competente, pero, y esto era crucial para la época, que seguía siendo, sin duda alguna, femenina. Así es como se construyó el ícono de Rosie la remachadora, pura ingeniería social. Pero ojo, la OWI no hizo todo esto sola. Para echar a andar esta maquinaria, convirtió a las industrias del entretenimiento más grandes del mundo, Hollywood y la industria del cómic, en su principal línea de producción de propaganda. El cine fue sin duda el arma principal.
Películas como la serie de documentales Why We Fight, dirigida nada más y nada menos que por el legendario Frank Capra, no eran solo para entretener. Eran básicamente lecciones de geopolítica diseñadas para explicar, de una forma muy simple y muy emocional, por qué Estados Unidos tenía que ir a pelear. Y este era el mensaje central, el que se repetía una y otra vez hasta el cansancio. Se eliminaron todos los grises, todos los matices. El mundo se presentó en un blanco y negro absoluto. Por un lado, el mundo libre y la democracia. Por el otro, la tiranía y la esclavitud. Una narrativa súper simple, pero muy, muy poderosa y efectiva. Es que hasta el estudio de Walt Disney se metió de lleno al esfuerzo de guerra con todo un arsenal de cortometrajes animados. Por ejemplo, Der Führer's Face, que se ganó un Oscar, usaba al pato Donald para burlarse de la vida bajo el nazismo. Education for Death era más serio. Mostraba el aterrador adoctrinamiento de los niños alemanes para generar indignación. The Spirit of 43 le enseñaba a la gente por qué era tan importante pagar sus impuestos para financiar la guerra. E incluso usaron la animación con fines diplomáticos, como en Saludos Amigos, para promover la política del buen vecino con América Latina. Bueno, con toda esta maquinaria funcionando a tope, ¿cuál fue el resultado que se pudo ver y medir, sobre todo en casa, con esa campaña para movilizar a las mujeres? Esta gráfica nos lo va a dejar súper claro. 6.5 millones. Ese es el número de mujeres que entraron a la fuerza laboral gracias a esta gigantesca campaña de reingeniería social. No fue un logro menor, ¿eh? Fue un cambio logístico que literalmente sostuvo el esfuerzo de guerra de los aliados. Un resultado directo, medible, de la propaganda bien hecha. Al final del día, todo este esfuerzo monumental nos deja una lección muy poderosa sobre la naturaleza de la guerra moderna y el poder que tiene la comunicación. Y esto va mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Es una lección sobre el poder de la persuasión cuando se hace de forma organizada. Y esta frase lo resume a la perfección. La capacidad de mover la mente de millones de personas, de gestionar el consenso, fue tan importante para ganar la guerra como mover tanques, barcos y soldados. La persuasión se convirtió en una pieza más de la cadena de suministro de la guerra, así de crucial. Y bueno, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Acabamos de ver la arquitectura de dominancia cognitiva de los años 40, que se basaba en el cine, la radio, los cómics. Si aplicamos ese mismo modelo de Laswell hoy, en un mundo de redes sociales, de algoritmos, de inteligencia artificial, ¿cómo se ve esa arquitectura en nuestro tiempo? Gracias por habernos acompañado.